Pues agradecer a Edgardo, a Alejandra, a las compañeras de la Rosa Luxemburgo y de Oil Wash por la organización de este evento. Nosotros conversamos un poco con Edgardo sobre conversar a partir en este espacio sobre la experiencia de los trabajadores petroleros en Colombia, como una experiencia interesante, digamos, para pensar y para reflexionar. Yo quiero contarles por qué un poco esto de la historia de una organización ambientalista como Sensada Agua Viva y esa relación con los trabajadores, que tiene que ver un poco también con algo, pues lo vamos a ir trabajando en el desarrollo de la presentación. Sensada Agua Viva es una organización, su nombre es Centro Nacional de Salud, Ambiente y Trabajo, y nuestros orígenes, hace un poco más de 20 años, tuvieron como raíz la temática de la relación salud y trabajo. Y en esa relación, en esos inicios, todo nuestro trabajo se hizo con sindicatos fundamentalmente, si no con sindicatos, con organizaciones de trabajadores que no eran sindicales, que no estaban sindicalizados, en torno al tema de la salud de los trabajadores. Y en una de esas tantas relaciones que establecimos con trabajadores agrarios, con trabajadores de la floricultura, por ejemplo, fundamentalmente mujeres que trabajan en las plantaciones de flores de la sabana de Bogotá, con trabajadores palmícolas, con trabajadores de la salud. Entre tantas de esas relaciones con trabajadores, establecimos una relación muy cercana con los trabajadores del sector minero y energético, o sea, con los trabajadores de la gran mina del Cerrejón en la parte norte del país y con los trabajadores petroleros asociados a la Unión Sindical Obrera, USO. Y recuerdo mucho hace bastantes años que se creó un grupo en la Federación de Trabajadores Petroleros y Mineros, Fedepetrol se llama esa federación, varios grupos de trabajo, y uno giraba en torno a la discusión sobre el tema del carbón, otro en relación al tema del petróleo, al tema energético, y aunque en esos momentos los temas centrales eran el tema de la renta, los temas económicos de los contratos mineros y petroleros, ya digamos empezó a abordarse desde ese momento, se empezaron a hacer los primeros acercamientos hacia la problemática ambiental. Y en ese camino yo recuerdo mucho la influencia que tuvo sobre Sensat un filósofo ambientalista colombiano que se llama Augusto Ángel Maya, y con él y con muchas otras organizaciones ambientalistas y de trabajadores decidimos hacer por allá en los 90 un foro que se llamó De la Fábrica al Territorio, que dio origen a un proceso para pensar desde los trabajadores el territorio. Creo que eso tiene que ver mucho con digamos, con nuestra experiencia personal, que voy a tratar también de ligar con la experiencia propia de los trabajadores petroleros y en general de los trabajadores colombianos, aunque voy a poner un énfasis en la Unión Sindical Obrera. Pasamos la primera diapositiva. Bueno, la historia del petróleo, o sea, las historias que uno encuentra en Colombia. Yo estaba leyendo recientemente un texto que sacó Ecopetrol a raíz de sus 60 años de creación. Está contada, obviamente, como muchas de las historias en el continente, desde quienes han tenido el poder. Y en esa historia se habla falsamente del papel que jugaron las élites colombianas en la creación de Ecopetrol y en la reversión de los primeros campos petroleros colombianos. Realmente la creación de la empresa colombiana del petróleo y
y la reversión de las dos primeras concesiones petroleras en Colombia, que son la concesión de mares en el centro del país, en el Magdalena Medio, en Barranca Bermeja, donde queda la refinería, y la concesión Barco, fueron producto de luchas de los trabajadores petroleros. Eran campos en ese momento que tenían la Tropical Oil Company, la Exxon Oil y la Colpetshagó. Y hubo toda una lucha muy fuerte de los trabajadores que la USO tuvo que surgir incluso en la clandestinidad porque no se autorizaba que tuvieran sindicato. Entonces toda esa historia tiene que ver con esa relación también de los trabajadores a las dimensiones culturales, sobre todo en ese momento cultural y ambiental, de tener que enfrentarse en un país con unas élites absolutamente entregadas al imperialismo norteamericano, que no querían, digamos, no querían ceder nada en términos de las demandas de los trabajadores, y a unos trabajadores que les tocó dar siempre esa lucha e involucrarse muchísimo en esos territorios que fueron prácticamente territorios colonizados por la industria petrolera. O sea, el caso de el Magdalena Medio, desde los años, antes de los años 20, más o menos, que empieza el desarrollo petrolero allá, y un poquito más adelante en las selvas del Catatumbo, con la concesión Barco. Entonces, eso es una raíz, digamos, importante para entender por qué los trabajadores petroleros han estado tan ligados en general a las luchas sociales colombianas y en particular a tratar de construir, a tratar de conseguir reivindicaciones con un espíritu más nacionalista, con un espíritu de mayor soberanía sobre los recursos naturales, que es, digamos, uno de los ejes centrales, así lo denominan, digamos, los trabajadores petroleros siguen hablando de los recursos naturales, en términos, digamos, de sus luchas políticas y reivindicativas. Pasamos a la siguiente. No, la anterior. ¿Será que se perdió? Bueno. El problema de trabajar con Linus es que a veces hace jugadas. Bueno, hay una segunda diapositiva que se perdió en este caso, que quería, igual son fotografías más para ilustrar un poco, como dice Esperanza, para que no se nos duerman aquí con la oscuridad. Entonces, entender la preocupación de la Unión Sindical Obrera, que es el nombre de la organización sindical que aglutina a todos los trabajadores de la industria petrolera en el país. Hoy es un sindicato de industria que logró también, de muchos años de lucha, recoger todos los sindicatos de las empresas transnacionales y crear un solo sindicato, que es ese, la Unión Sindical, pero que en sus orígenes fue básicamente la Asociación Sindical de los Trabajadores de la Industria Nacional. La USO en sí misma nunca se quiso catalogar desde sus orígenes como una organización exclusivamente sindical. De hecho, su nombre inicial era la Sociedad Unión Obrera o la Sociedad Unión de Obreros, que enfatizaba la lucha de los trabajadores más allá de las reivindicaciones puramente gremiales y sindicales, porque se planteaban también como un proyecto laboral y vital propio. O sea, desde esos orígenes mismos de la USO estaba pensar más allá de lo meramente reivindicativo, más allá de lo meramente laboral, y poder trascender y poder proponer propuestas propias de vida en los territorios, y particularmente en Barranca, que fue el origen de la industria petrolera, pero también el centro de las luchas sociales colombianas, ¿sí? Aunque la historia es larga, voy a tratar de referirme básicamente voy a tratar de ir contando a partir de unos casos, voy a ir tratar de que ustedes encuentren cómo
los trabajadores se han acercado a luchas que seguramente en otras partes del continente no existen o han sido mucho más tímidas, pero que en el caso colombiano han sido muy importantes y muy emblemáticas. Y no me voy a referir a las historias viejas de los 50, los 80 incluso, donde el movimiento, esa alianza obrero-campesina, existió muy fuertemente en el Magdalena Medio colombiano. Me voy a referir a épocas más recientes, a los últimos 20 años, a luchas que han sido muy emblemáticas en Colombia y en la que el papel de la Unión Sindical Obrera ha sido muy importante. Esta fotografía, que tal vez está un poco pixelada, es un espacio que la Unión Sindical Obrera ha tenido por muchos años, que es el espacio de los jueves, los mítines de la USO, que se hacen frente a la empresa colombiana del petróleo, y que en este caso esa fotografía es el pueblo barí de las selvas del Catatumbo, que vinieron a denunciar las nuevas exploraciones petroleras y los proyectos de recuperación mejorada que se están dando de por sí ya en el Catatumbo, y que se hizo en ese espacio de la USO. O sea, ese espacio de la USO de los jueves es un espacio donde cada lucha importante que se esté dando en el país se puede, digamos, se coordina con los trabajadores petroleros y se puede, digamos, hacer visible en un sitio muy céntrico de la ciudad y muy visible. Se han dado infinidad, digamos, de mítines que nada tienen que ver específicamente con la lucha de los trabajadores petroleros. Puse esa fotografía un poco para ilustrar ese espacio que me parece bien interesante. Y seguimos con la otra. Entonces quiero empezar con una lucha de los años 80-90, cuando se descubrió el gran yacimiento petrolero de Caño Limón en el oriente colombiano, en frontera con Venezuela, la zona de Arauca, cultura llanera. Una empresa estadounidense que en ese momento no era muy importante en la historia petrolera, encuentra uno de los yacimientos más grandes que se han encontrado en Colombia, de la misma dimensión del yacimiento de la concesión de Mares, y se empieza a dar un fenómeno bien interesante. El campo de Caño Limón Coveñas se construye sobre un sitio sagrado de los pueblos indígenas de la Orinoquía colombiana, entre ellos el Sicuane, que es uno de los pueblos más importantes de esa región, y empieza toda una lucha de los indígenas y en general en el país, particularmente por el significado que va a tener ese proyecto para el país, para la política petrolera, pero también, digamos, además de los elementos económicos, del contrato en sí mismo, de la renta que levanta, digamos, todo un debate nacional, revive, digamos, toda esa discusión sobre la renta petrolera, empieza a poner unos elementos ambientales que es la destrucción de la laguna de Lipa, porque el yacimiento se va a desarrollar sobre esa laguna de Lipa, y ahí ya la USO empieza a tener una relación muy estrecha con las organizaciones indígenas y con las organizaciones campesinas de la región. Es interesante entender el proceso comprendiendo que son los trabajadores petroleros de esa zona, trabajadores que son de la región, que son muy arraigados a su cultura llanera y que empiezan a mirar con preocupación el desarrollo de esa economía de enclave, que además, por las condiciones, es una región donde se fortalece mucho el Ejército de Liberación Nacional, empieza a tener ya diferentes acciones de boicot por parte del Ejército de Liberación Nacional para negociar, no tanto para frenar el proyecto, sino para negociar con la empresa petrolera cómo iba, digamos, en ese negocio. Y se da un proceso de militarización muy fuerte en la zona, un proceso de expulsión total. Es una zona donde el país no tiene absolutamente ningún control,
para ir entre un pueblo y otro, entre Saravena, que queda en el Piedemonte, hacia Arauca, que es la capital de esa región. Hay que atravesar el campo petrolero, y atravesar el campo petrolero implica pararse a la entrada del campo, presentar documentos de identidad, registrarse. Es como entrar como si fuéramos a entrar aquí a otro país, tanto a la entrada como a la salida. Entonces empieza a darse toda una discusión desde los trabajadores petroleros por todas las implicaciones que tiene ese campo petrolero en el país, y hay una articulación muy fuerte con el movimiento campesino de la región, un movimiento bastante importante y en general todas las organizaciones de esa región, que tienen una estructura llamada la Coordinadora de las Organizaciones Sociales de Arauca, donde están las organizaciones juveniles, de jóvenes, de maestros, etcétera, que están, digamos, que tienen presencia en esta región. Pasamos la siguiente. Ay, nada. Otro escenario que es interesante es el papel que ha jugado la Unión Sindical Obrera en la lucha por la paz en Colombia. La Unión Sindical Obrera, en uno de sus pliegos de negociación, logra ganar en la convención la creación de una Asamblea Permanente por la Paz. Se crea esta Asamblea Permanente por la Paz, que tiene un papel muy importante, sobre todo en el contexto de las negociaciones del Caguán a finales de los años del siglo XX y finales del siglo XX, básicamente. Y es una asamblea que no es solamente de los trabajadores, sino que es una asamblea que ellos la conciben, donde debe participar todas las expresiones del pueblo colombiano. O sea, hay un momento de negociación en el país, la preocupación que hoy es vigente en el actual proceso de cómo participa la sociedad colombiana, y esta Asamblea Permanente por la Paz logra esa vinculación, incluso de sectores de los empresarios nacionales que se vinculan a la Asamblea Permanente por la Paz, y se empiezan a crear espacios de asamblea permanente en diferentes partes del país. Y la asamblea, en la convención, lo que ellos logran es que Ecopetrol tiene que poner recursos, todavía, de hecho existe la asamblea, todavía Ecopetrol tiene que poner recursos para que esta asamblea funcione y para que las actividades que la asamblea hace, por ejemplo, un diplomado de derechos humanos que tienen los trabajadores en el marco de este acuerdo, se hace todos los años un diplomado de derechos humanos para los trabajadores con la Universidad Nacional. Es parte, digamos, de entender que su puesta no es simplemente estas meras reivindicaciones sindicales, sino que ellos tienen que cumplir un papel muy importante en la dinámica política y social del país. Y ese me parece, quise, digamos, traer también a colación como esa experiencia que es bien interesante. Bueno, podríamos hablar muchísimo. La Asamblea está hoy muy activa nuevamente con el escenario de los diálogos después de los 8 años del gobierno de Uribe, donde el tema de la paz era casi como era como ponerse, quien hablaba de paz era casi que ponerse el rótulo de guerrillero. Entonces, hoy con la posibilidad de un escenario de negociación vuelve a tener vigencia este espacio, pero sin embargo los trabajadores durante todo este tiempo generaron diversas actividades como esta que les contaba del diplomado. Llevan ya como unas 5 o 6 grupos de trabajadores formados en el diplomado, en el que participamos muchos de personas que trabajamos o de líderes sociales de diferentes organizaciones sociales. Pasamos a la siguiente. Bueno, el caso del pueblo Uwa es bien emblemático y es bien interesante la participación de los trabajadores. Esperanza conoce bastante el caso porque estuvo varias veces en la región y recuerdo mucho en una ocasión que estuvimos en una de las tantas acciones que hicieron todos los sectores de la región de Arauca y del Boyacá en solidaridad con los Uwa, que fue un paro
de varias semanas alrededor del territorio UBA, y donde los trabajadores facilitaron mucha de esta logística, de las condiciones para que se diera esta resistencia. Les cuento un poco. Los UBA es un pueblo indígena también en la frontera con Venezuela. Creo que hay UBAs también en Venezuela, deben haber UBAs también en Venezuela, porque su territorio abarca desde la zona del Nevado del Cocuy hasta las partes bajas, y hay UBAs, de hecho, en Casanare, en Arauca, en Boyacá. Los UBA de Boyacá venían en un proceso muy interesante interno, es un proceso de recuperación de su historia y de su cultura muy fuerte. Estoy hablando de los años 70 y los 80. Ellos hacen un proceso de expulsión, por ejemplo, de la iglesia, o sea, no dejan hasta hace muy poco estuvieron ahí unas monjas, pero sacaron a los curas, sacaron la presencia de la iglesia, que era muy fuerte ahí. Recuerdo mucho que los indígenas nos contaban, Benito Covaría contaba cómo él veía que a su padre en los años 70 lo colgaban de los pies solamente porque los curas, porque hablaba su propia lengua, y hay todo un proceso de ellos de recuperar su cultura, de trabajar. Es un pueblo muy espiritual, de un trabajo en todo su pueblo para fortalecer su pensamiento. Y en los años 90 empiezan a darse los primeros procesos de exploración de sísmica en la región, y ya los UBA empiezan a alertar a su comunidad de lo que podría pasar. Tienen un espejo que es Caño Limón. Caño Limón queda a menos de 100 kilómetros de Cubará, y empiezan a organizarse para enfrentar a la Occidental, que es también la misma empresa. Pero es un proceso bien interesante porque es un proceso que no se centra en elementos ni técnicos, ni ambientales, ni políticos, sino que es una resistencia básicamente cultural. Ellos recuperan la noción, o no ponen, digamos, en el escenario nacional e internacional, porque logran tener una trascendencia muy importante a nivel internacional, el significado del petróleo en la Pachamama como sangre de la Pachamama. Y la defensa que hacen es: ¿qué puede pasar si la sangre le es extraída a la Pachamama? ¿Qué pasaría con el planeta? O sea, se iba a morir como se muere un ser humano cuando se le extrae la sangre. Y todo ese proceso de resistencia cultural logra permear a todos los sectores sociales de Arauca, incluyendo los trabajadores petroleros, y empieza una gran movilización que inicialmente tiene un componente muy fuerte regional. Obviamente yo diría que muchas de esas organizaciones se mueven inicialmente no tanto porque el discurso cultural les logre impregnar, sino porque lo ven como una lucha contra una transnacional que además ha devastado a Arauca, es la Occidental, y entonces hay que dar una lucha contra Occidental, pero en el camino los UBA logran permear gran parte de esa población y logra impregnar el discurso cultural en muchas de las resistencias de esa región, pero también de Colombia y de otras partes del mundo. O sea, hablábamos con los indígenas ecuatorianos y ellos, recuerdo mucho que Esperanza nos decía, ellos dicen, claro, a nosotros nos cambió mucho esa noción de la resistencia cultural, a diferencia de las resistencias que en otras partes del mundo se está haciendo. La uso, podemos pasar a la siguiente. No, bueno, igual se perdió esa también. No, más atrás, dejémosla allá donde está todavía, no importa, son imágenes. Se hacen, como ya decía al principio, unas movilizaciones regionales muy importantes. Es tan fuerte el proceso de resistencia que finalmente la Occidental termina volviendo a entregar el contrato a Ecopetrol,
se va de la región occidental. Bueno, la historia es muy larga, que no viene al caso, pero básicamente Ecopetrol tiene que seguir después con el desarrollo del pozo gasífero que finalmente se encontró. Hay momentos muy interesantes ahí y lo impresionante era ver cómo en esos debates que se daban ahí, en el que había toda una racionalidad de quienes apoyábamos y encontrar que, digamos, tener que aceptar y respetar que los hubo a veces decían, nosotros no podemos reunirnos, tenemos que irnos a la montaña, vamos a hacer resistencia cultural, y nosotros abajo pues tratando de ver cómo seguíamos la movilización y los UBA subiendo a la montaña para ir a hacer su proceso de resistencia cultural, de recogimiento, de hablar con sus huerjayá, etcétera. Pero en todo eso lo interesante es cómo participa particularmente la seccional de Arauca de la USO en ese proceso de resistencia y cómo facilita muchas de las condiciones para que esas movilizaciones se den. Una de las cosas que no quiero dejar de pasar es que 3 de los líderes sindicales, no de la USO, pero sí de las organizaciones regionales de Arauca, fueron asesinados 5 años después por el ejército. Ellos ya estaban en una condición de clandestinidad porque habían sido acusados como de la guerrilla, entonces no podían estar, tenían que estarse moviendo y son finalmente asesinados por el ejército. El ejército ya, digamos, se reconoce que es una masacre lo que se hizo. De estos 3 líderes, uno maestro, otro de la organización sindical de los local de la municipalidad, y otro un líder campesino. Es parte, digamos, de todo lo que significan los procesos de resistencia en Colombia y digamos las implicaciones que tiene para quienes están en esos procesos de resistencia. Seguimos a la próxima. Esto es muy reciente y tiene un vínculo particular con Venezuela. Es la lucha que está haciendo actualmente la Unión Sindical Obrera contra el despojo en Puerto Gaitán. Puerto Gaitán es actualmente la zona de mayor producción petrolera del país. Son petróleos pesados, los está explotando una empresa de origen venezolano. Son técnicos, ingenieros de aquí de Venezuela que trabajaban en la empresa estatal y que luego de todo lo que pasó aquí con la huelga y esto que hicieron los que tenían en ese momento el control de la empresa, se van a Colombia, montan una empresa con capital canadiense, Pacific Rubiales, e inician un proceso de explotación en una zona muy retirada en la Orinoquía colombiana, Puerto Gaitán, con unas condiciones terribles de trabajo esclavo, con una expulsión masiva de los pueblos indígenas de esa región, un control total del territorio por parte de la empresa, donde no puede entrar absolutamente nadie sin el permiso de la empresa. Y los 2 últimos años, la Unión Sindical Obrera hace varias misiones hacia el territorio para ver no solamente las condiciones sociales, las condiciones laborales, que son de las más graves que se puedan ver, sino también las condiciones de los pueblos indígenas, las condiciones de salud, las condiciones ambientales que se empiezan a dar en esa región. O sea, no hay allá absolutamente presencia del Estado, y como resultado de eso hay todo un proceso de agresión contra la Unión Sindical Obrera. Hay una campaña en el país muy fuerte para estigmatizar su presencia en la región. La empresa crea un sindicato alterno, un sindicato que tiene el respaldo de una de las centrales obreras del país, y se crea, digamos, toda una lucha muy fuerte contra la Unión Sindical Obrera, que logra posicionar un tema que nadie había hasta ese momento puesto en la escena nacional.
La respuesta de la empresa, además de lo que ya mencioné, es una agresiva campaña, que es esa que ustedes ven ahí, Pacific Colombia, y es para ti. Hoy todo prensa, televisión, radio repite esto, que se ha vuelto impresionante, con indígenas, con trabajadores diciendo ese eslogan, y una campaña muy fuerte del abuso, una campaña prácticamente de Quijotes solos en ese territorio, tratando de digamos, con presencia. La presencia organizativa de los pueblos indígenas en esa región es muy débil. Es una región como los llanos de acá seguramente, o sea que la densidad poblacional es más baja que en el resto del país, entonces no hay organizaciones sociales muy fuertes. Pasamos a la siguiente. Entonces la estrategia ha sido hacer una serie de acciones humanitarias y laborales hacia Campos Rubiales para romper un poco ese cerco que ha creado la empresa. Esa última se hizo en octubre del 2011. Este año se han hecho algunas, pero no tan grandes. Esta logró, digamos, la presencia de unas delegaciones internacionales bien interesantes y el registro de lo que está pasando en esa zona. A partir de ahí es que la empresa saca la campaña masiva que está haciendo hoy en todo el país, vallas por las ciudades, propaganda por todos los medios de comunicación, etcétera. ¿Seguimos? Entonces, yo quisiera enmarcar esto de la Unión Sindical Obrera y entender y mostrar que en Colombia hay otras experiencias muy interesantes a las que no nos vamos a referir. Solamente quiero mencionar una porque tiene que ver con el tema extractivista, que es la de Sintracarbón. Una es el caso de Sinaltrainal, seguramente ustedes saben, una campaña muy fuerte que lleva más de una década contra la Coca-Cola. Entonces es curioso, pues, porque es un sindicato que hace boicots, que ha organizado campañas a nivel nacional e internacional, documentos sobre el papel de la Coca-Cola, que le ha significado también costos de vida muy fuertes a Sinaltrainal. Está el caso de los trabajadores de carbón y la lucha contra la expansión minera, que ya me voy a referir, y uno que me parece que es muy interesante y es muy reciente, que es la lucha contra el proyecto minero de Santurbán, en un complejo de páramos en Santander, entre límites de Santander y norte de Santander, donde el sindicato de trabajadores de servicios públicos, Sintraendes, luego, digamos, de todo un trabajo que se ha hecho por muchos años, que se hizo por muchos años en el referendo del agua en Colombia, que aglutinó a Sintraendes, a muchos sindicatos, con organizaciones ambientalistas, con organizaciones de acueductos comunitarios, con los usuarios de los servicios públicos. Se impulsó el referendo del agua y uno, digamos, de los frutos de las semillas de esa lucha es esta, muy emblemática, la lucha para parar el proyecto minero de Santurbán, que ha logrado una articulación muy fuerte, que además es una articulación muy interesante porque es una resistencia urbana contra la minería en ese páramo. El páramo le da el agua a dos grandes ciudades, a Cúcuta y a Bucaramanga, y entonces se muestra, digamos, que hay una historia de la lucha obrera colombiana y del movimiento social colombiano, de articulaciones que seguramente tienen que ver, como decía Esperanza, con ese arrinconamiento que ha tenido, esa represión permanente que han tenido los trabajadores en el país. Ustedes saben que las cifras de asesinatos a los trabajadores colombianos son las más altas del mundo. El nivel de persecución es muy grande, y entonces ha habido todo un proceso de los trabajadores muy articulados al resto del movimiento. Hoy Congreso de los Pueblos, o Marcha Patriótica, o Minga Comunitaria, que son los espacios de articulación social del movimiento colombiano. Pasamos a la siguiente. Este es el proyecto del desvío del río Ranchería. 22 kilómetros se desviaría el río Ranchería en La Guajira, para explotar la mina más grande de América Latina de carbón y una de las más grandes del mundo. Tiene posibilidad de seguir existiendo si se desvía ese río en 22 kilómetros. Y lo curioso es que quien empezó a liderar la lucha contra la desviación del río es Sintracarbón, el Sindicato de Trabajadores del Carbón. Pasamos a la siguiente.
se están haciendo multitud de... el foro que aparece a la izquierda, a la derecha de ustedes, es un foro que organizó Sintracarbón recientemente. Hacia acá, nuestro río Ranchería, nadie lo desvía. Una expedición que hicimos muchas organizaciones, entre ellas también Sintracarbón, para poner en evidencia los impactos. Alrededor de 200 personas recorrimos durante 5 días la región en diferentes grupos para ver las implicaciones que tendría la desviación del río Ranchería. Entonces, llama la atención es que la discusión sobre la desviación del río Ranchería se discutió en asamblea del Sintracarbón, y la Asamblea General de Sintracarbón aprobó la oposición total al proyecto de la desviación. Y es una cosa bien interesante porque es el futuro de ellos, digamos, como trabajadores. O sea, si el proyecto no se amplía, la mina no puede seguir. O sea, si se para el desvío del río, se para también la producción en unos años futuros. Entonces, digamos que muestra también los efectos, las implicaciones que ha tenido en esa región la minería. En este momento es más grande la asociación de enfermos, de los trabajadores enfermos, los actuales y los que ya se han jubilado en la región. O sea, es más grande, tiene más afiliados la asociación de enfermos que el sindicato, porque es un drama realmente la explotación carbonífera en esa región. Entonces eso le hace a uno comprender el porqué también de esa resistencia tan fuerte al proyecto minero. Termino diciendo que, pasamos la que sigue, que el costo para los trabajadores ha sido muy grande, ¿sí? Ya había mencionado, en Colombia Colombia es el país donde más trabajadores son sindicados, son asesinados cada año. Los procesos de criminalización fueron muy fuertes. La USO durante el gobierno de Uribe tuvo prácticamente la mayor parte de sus dirigentes detenidos en las cárceles, exiliados. Muchos fueron, algunos asesinados, como Auri Saramarugo, que lleva hoy el nombre de la Corporación de la Unión Sindical Obrera. O sea, ha sido un costo muy grande la lucha de los trabajadores. Sin duda no pretendo tampoco idealizar, hay conflictos muy grandes, hay un debilitamiento hoy muy grande del movimiento obrero, justamente por todo esto que muestro, esa estigmatización que es hoy presente. Hay zonas del país donde el sindicalismo está prácticamente vetado por el paramilitarismo y por las empresas. Y hay zonas del país donde la relación de las empresas transnacionales y los asesinatos ya son muy evidentes, como el caso de la explotación petrolera de la Drummond y el asesinato de los dirigentes sindicales allá. Termino pues agradeciéndoles a ustedes. Bueno, como reflexiones finales, perdón, antes de terminar, es que me estoy yendo hacia donde no es. Bueno, no importa. Quiero, digamos, aunque lo he venido diciendo, como reforzar varias de esas ideas. Uno, los orígenes de la USO, o sea, cómo la USO se concibe como una organización no meramente sindical, sino un proyecto, o sea, una organización que puede plantear proyectos de vida para sus territorios. Un ambientalismo o ecologismo, como lo quieran llamar, nosotros hablamos más de ambientalismo, digamos la historia del ambientalismo popular colombiano. O sea, muchas de las organizaciones ambientalistas han tenido una relación muy estrecha con los sectores populares colombianos, particularmente con los trabajadores, y eso es parte, digamos, a diferencia de otras regiones del continente y del mundo donde son casi que antagónicos, como que no se pueden encontrar. En Colombia es muy frecuente, digamos, los espacios de encuentro entre trabajadores y ambientalistas. Los foros de los sindicatos, hace 8 días, este fin de semana justamente, el compañero presidente de la USO nos llamó para que fuéramos a un foro que ellos tenían en el Magdalena Medio, porque ellos casi todas las actividades que hacen incorporan el tema ambiental. Y una anécdota que quisiera recordar, organizando el foro del petrolero del Casanare, que se organizó el año pasado a finales de año con varias organizaciones de la región, la USO y otras nacionales, incluyendo las de derechos humanos.
cuando hicimos algunas actividades preparatorias en una de las primeras reuniones que nos presentamos y contamos un poco cómo estábamos viendo el tema en la región, antes de mí habló el compañero presidente de la USO y era impresionante porque parecía que fuera un ambientalista hablando, porque se estaba refiriendo básicamente a las luchas que ellos acompañan, las luchas de las comunidades en el piedemonte llanero, y la mayoría de lo que él tenía que referenciar, porque efectivamente es así, es que la gente está peleando básicamente por el agua, porque ya no hay agua, porque se contaminaron las fuentes, porque la gente se está enfermando, etcétera, y él hacía, digamos, referencia a todo eso. Esta mirada, digamos, de los trabajadores de dejar de ver solo la fábrica y ver el territorio, creo que ha sido fundamental. En muchos tiene que ver también con esa, cuando sean, digamos, una escuela que hubo en Colombia muy fuerte, digo hubo porque creo que hoy no es tan importante, de los comités paritarios de salud que tuvieron influencia de varios grupos que trabajaban el tema o que trabajábamos el tema de la salud de los trabajadores, que implica una mirada también del territorio para entender las condiciones de vida y trabajo, o sea, no simplemente las condiciones de trabajo, sino las condiciones de vida que están estrechamente ligadas a las condiciones del territorio. Y en general, digamos, la dinámica social de Colombia, que ha obligado, digamos, a que las organizaciones sociales tengamos que articularnos en muchos espacios en medio de tanta debilidad del movimiento, y particularmente en los últimos años han surgido dinámicas donde se articulan organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, organizaciones de trabajadores, como el Congreso de los Pueblos, la Minga, campesina comunitaria indígena, y actualmente la Marcha Patriótica. Muchas gracias. Vou te contar um pouquinho.